Ok, antes que todo tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad continuaremos con otra sección de la ayudantía de Matemática 3. Corresponde analizar hoy día el concepto de derivadas, ¿vale? Bueno, les cuento que estamos por YouTube, estamos por Teams y estamos grabando la clase también con el celular para después subirla. Bien, sin perder más tiempo entonces vamos a definir la derivada como concepto. Vamos a ver algunas propiedades y vamos a hacer ejercicio que en el fondo es lo que buscamos el día de hoy. Poder sumar una gran cantidad de ejercicios variados, ya que es la última clase que nos queda de esto. Vamos a definir en primer lugar la derivada como concepto. Después lo vamos a definir como concepto matemático y luego ya vamos a describir sus propiedades. Voy a colocar aquí derivada. La derivada desde el punto de vista matemático tiene muchas funciones, ya que nos permite expresar la razón de cambio entre dos variables. Nos permite calcular una serie de fórmulas o variables reales matemáticas y físicas que se dan gracias a este concepto de derivada que es el concepto de instantáneo. Para poder explicar mejor eso, voy a hacer el ejemplo típico que se utiliza, que es el ejemplo de la velocidad y la comparación de la velocidad promedio con la velocidad instantánea. Y ahí va a salir el concepto de derivada. El concepto de derivada también se relaciona con límite. Es poder determinar qué pasa con una función cuando se va acercando a cierto punto. Generalmente cuando hacemos eso, lo que se grafica en una cierta función es una curva, una recta tangente a la curva. Es decir, que choca en un solo punto. Eso es lo que vamos a ver ahora, bosquejarlo en la pizarra e intentar explicarlo. Generalmente voy a hacer un gráfico físico en donde nosotros relacionamos el tiempo con la posición. Esto es algo que se ve en demasía en física. ¿Por qué hago eso? Porque tenemos una variable, que es un vector, y ese vector se representa como la distancia partido en tiempo, cuyas unidades son, por ejemplo, metros partido en segundos, kilómetro partido en hora, y seguramente ya saben a qué hago referencia a la velocidad, a esa que en nuestros autos sale denotada. Aunque sí, para ser sinceros, hay una diferencia entre lo que es velocidad y rapidez. La rapidez se define como la magnitud del vector velocidad. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el velocímetro es solamente la magnitud del auto, es el valor, porque el vector velocidad ya está compuesto de otras cosas, como por ejemplo lo que es la orientación, la dirección, el sentido, es decir, las componentes de un vector. Pero igual se ha acuñado el término durante los tiempos de denominarle velocidad a la rapidez, pero son dos cosas distintas. ¿Okay? Cuando yo divido la posición en el tiempo, tengo la rapidez. Si a eso yo le digo, bueno, va hacia cierto lado, en cierto sentido, ya estoy hablando de las componentes de la velocidad que pasa a ser un vector. Por eso voy a hacer alusión a la rapidez en vez de la velocidad constantemente. Bueno, cuando nosotros intentamos describir el desplazamiento de, de un móvil con respecto al tiempo, cuando viaja de un lado a otro, nosotros calculamos una rapidez promedio. Esa rapidez promedio, tomamos la distancia total que recorrió, por ejemplo, ir de Rancagua a Santiago, ya 100 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas, listo. Dividimos y lo que obtenemos es la velocidad promedio o rapidez promedio. Pero en el fondo nosotros sabemos que durante el camino, durante el trazo, jamás fuimos a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque probablemente iban por un carril,
Se nos cruzó un señor tortuga, un auto lento. ¿Qué tenemos que hacer? Desacelerar. Luego tuvimos que adelantarlo, aceleramos, nos mantuvimos con una velocidad constante, luego la bajamos, es decir, la estamos modificando en todo el intervalo. En todo el intervalo estamos modificando la velocidad. Cuando se habla de rapidez promedio, se tiende a graficar la siguiente línea recta, con la cual nosotros estamos diciendo que la velocidad del móvil es en todos los momentos igual. Es decir, la distancia que recorrió el móvil partido en el tiempo tiene el mismo diferencial, es decir, una velocidad constante. ¿Cómo podemos obtener la velocidad? Bueno, vuelvo a insistir, estos son conceptos más físicos, pero ya estamos aquí. La obtenemos dividiendo, por ejemplo, si yo tomo en consideración este pequeño triángulo rectángulo, divido esa diferencia que está acá y la divido en el tiempo, en esta diferencia que está acá, voy a obtener la rapidez. Entonces, si yo hago un triangulito pequeño aquí, hago otro acá y en todas partes hago uno distinto, inclusive puedo tomar como referencia el triángulo grande que se genera, en todos los momentos voy a obtener la misma velocidad, suponiendo que es una velocidad idéntica en cada tiempo. Pero eso no es, evidentemente, eso no es. ¿Por qué? Porque vamos constantemente desacelerando, acelerando. Entonces, algo más cercano a la realidad es la siguiente gráfica que voy a dibujar en azul. Algo así. Eso es más cercano. Voy a borrar acá. Vamos a suponer para ese ejemplo, o para esta curva que dibujé en color azul, que el móvil constantemente se encontró acelerando. Entonces, hay alguna cosa cierta aquí, una cosa que nosotros hacemos en la realidad. Cuando vamos a alcanzar una cierta velocidad de 120 km/h, por ejemplo, nosotros lo hacemos en los primeros tramos, en los primeros tiempos, recorremos poquita distancia. Es decir, si yo mido el tiempo desde aquí, de T1 a este tiempo T2, tiro hacia arriba, me tiro hacia acá, me doy cuenta que la distancia que recorrí, esa pequeña distancia X que recorrí es pequeña. Más le podemos colocar delta X y ahí empieza ya a nacer el concepto de diferenciales y posteriormente la derivada. Pero a medida que va avanzando el tiempo, yo voy adquiriendo más velocidad, porque voy haciendo uso de mi aceleración constante. Entonces, si yo mido un tiempo acá, con este tiempo de acá, y trazo hacia acá, bueno, me doy cuenta en primera instancia que recorrí más distancia. Es decir, entre más tiempo pasa, más distancia yo corro en el mismo diferencial de tiempo. Los primeros segundos recorro poquita distancia. A medida que va pasando el tiempo, la aceleración va actuando y lo que va haciendo es que recorra más distancia. Por lo tanto, se valida esta gráfica que hice ascendente. Esto del concepto nomás, muchachos, no es nada aún de ejercicio. Sé que está sonando un poquito físico, pero bueno, son mis raíces físicas las que hacen esto. Me gusta más la física que la matemática. Bueno, pueden encontrar, de hecho, mi video con respecto a esta materia ahí en YouTube si quieren verla después, no sé. Bueno, eso no era el punto. El punto es que cuando tenemos esta parábola de rama abierta, ¿cierto? La mitad de la parábola, se hace impredecible poder determinar cuánto es la velocidad, por ejemplo, aquí, en este tiempo, cuánta distancia recorrió el móvil. ¿Por qué? Porque es una parábola. Y si no tenemos la función que representa esta parábola, es difícil que nosotros podamos determinar la velocidad o la rapidez instantánea. Recuerden que voy a decirle velocidad, aunque ustedes ya saben que es rapidez. Es difícil si es que no la conozco. Resulta muy, muy difícil. Pero hay ciertas estrategias para poder determinarla. Y esa estrategia es tomarse un punto. Si para determinar la rapidez de todo este trazo rojo nosotros dividimos la posición en el tiempo, acá nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tomar de referencia otro punto. No sé, supongo que tomamos de referencia a ese punto. Si lo escribimos en coordenadas y haciendo alusión a la variable x en vez que a la t, o puedo colocar t si yo quisiera, nosotros podríamos decir que este punto que está aquí tiene las siguientes coordenadas. Tiene la coordenada t, que hace alusión al tiempo, y la coordenada f de t.
t cae en esta recta y f de t cae en esta recta. Listo. Ahí está escrito en coordenadas. Entonces después yo quiero tomar en referencia este punto. Entonces para tomar en referencia ese punto, yo he recorrido un cierto tiempo, un cierto diferencial de tiempo. Entonces hay muchos libros que a ese diferencial de tiempo le colocan, o diferencial de x, si es que le estamos colocando x en vez de tiempo, le colocan h. Y ahí nace la famosa expresión de expresar la derivada del límite. Yo le voy a colocar delta t. El delta t es un diferencial. Significa la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial. Estos son los dos tiempos que yo estoy midiendo. Ahora, este punto de acá, que representa la coordenada x de ese punto, es el punto t más delta t. El delta es esa especie de triangulito, que significa, ya les dije, diferencia. T más delta t. Y en el eje y, que representa la posición en este caso, sería evaluado en la función ese punto, t más delta t. Entonces, este punto tiene las siguientes coordenadas. T más delta t, la coordenada x, si estuviéramos en un gráfico normal cartesiano, y acá sería entonces f de t más delta t. Cierro. Ahora, si yo quisiera calcular la velocidad como lo hice recién, tomando en consideración los pequeños triángulos, yo lo puedo hacer con esto, pero de otra forma. ¿Cómo? Yo sé que la velocidad la debo calcular como la diferencia en x, voy a colocar aquí delta x, partido en la diferencia en el eje x, que sería en este caso delta t. Entonces, la velocidad yo sé que es igual a delta x partido en delta t. Y si me dejo llevar por lo que he hecho, yo sé que para poder obtener toda esta distancia que estoy marcando, yo debo restar todo este tramo, que es de altura f evaluado en t más delta t. Es decir, en la parte superior me queda t más delta t. Menos esta pequeña porción, que sería f de t. Y todo eso me queda partido en delta t. Así yo obtendría la velocidad que existe entre este tiempo y este tiempo. Pero la pregunta era otra. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la velocidad en ese punto exacto? Porque aún aquí yo estaría calculando un promedio, o sea, de este punto a este punto. Pero no estaría respondiendo la principal incógnita o la pregunta que me planteé en un principio, que era la velocidad en este punto. Entonces empieza a pasar algo muy curioso. Y es que esto también yo lo puedo representar como una recta. Pero pasa que si yo empiezo a bajar este punto, por ejemplo, ahora lo calculo aquí, vuelvo a graficar una recta entre los dos puntos. Ahora supongan que lo calculo aquí. Entonces la particularidad que entre más me acerque al punto que yo quiero, se empieza a graficar una recta tangente al punto. Una recta tangente al punto. ¿Qué significa que sea tangente? Lo voy a hacer aquí más bonito porque en el gráfico no me quedó. Que sea tangente quiere decir que la recta choca en un solo punto. Y entre más yo me acerco con este al punto en que estoy calculando, más una recta me está calculando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Es que este delta t, que es la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2, ahora se hace pequeño, es decir, está tendiendo a cero. Disculpe, estaba tomando un poco de té. Entonces, si está tendiendo a cero, nosotros ya empezamos a recordar algo. Ah, ese es el concepto de límite. Tiende a cero. Entonces, podríamos decir entonces que la velocidad en ese punto exacto es el límite de delta t
tendiente a 0, porque es la diferencia entre los dos puntos, de la f de t más delta t menos f de t partido en delta t. Entonces ya ahí, bueno, ahí habría un drama porque habría que empezar a eliminar delta t y eso va a variar según el ejercicio que estemos haciendo. Esto de acá es el concepto de derivada, viéndolo desde el punto de vista del límite. Es el límite de la diferencia de dos puntos tendiendo a 0 cuando se está haciendo más pequeña. El punto estaba por acá, fíjense. Se va haciendo más pequeña hasta llegar a t1. ¿Vale? De la función evaluada en un punto de incremento menos el punto o la función evaluada en el punto partido en el incremento. Y gráficamente, ¿qué es la derivada entonces? Es la resta tangente a una curva. Esta es la curva, esta es la resta y esta es la tangencia. Ahí está explicado el concepto de derivada. Bueno, es por eso entonces que en física, si nosotros derivamos la función de aceleración, obtenemos la velocidad. Derivamos la velocidad, obtenemos la posición. Y si vamos al revés, si tomamos la posición, la integramos, tenemos la velocidad. Si tomamos la ecuación de velocidad, la integramos, tenemos la aceleración. Pero eso ya es cosa de física. Bien, yo he intentado explicar ahora el concepto para ya empezar a ver ciertos ejercicios. Bueno, comencemos con las propiedades. Esto fue el concepto de derivada, Sole, ¿vale? Para efecto de lo que ustedes necesitan, obviamente no le importa el concepto, le importa más la aplicación de las ecuaciones. Nosotros podríamos calcular cada límite de cada función según esto. Límite de un punto, incremento, bla, bla. Pero, afortunadamente existen ciertas propiedades que me permiten a mí calcular las derivadas de cada función de una forma más rápida. Ahora, si lo quisiéramos ver del punto de vista de no de t y delta t, como el ejemplo, nosotros podemos calcular la derivada con el límite de h tendiente a 0. H sería el incremento, sería lo mismo que delta x, de la f de x más h menos la f de x partido en el incremento. Esa es la fórmula oficial que sale en los libros. Ahora también podría aparecer así: el límite de delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x partido en delta x. Esa es la otra forma. Ahí ustedes pueden visualizarlo en los libros si quieren, pero como les mencioné, no les interesa mucho saber qué es la derivada en sí, sino para efectos de su carrera es un ramo que tienen que cumplir, pasar. Me estoy refiriendo a los muchachos de la ayudantía, ¿vale? No les importa esto. Esto que, bueno, ya dejemos a los que, bueno, estudian un poquito más avanzado los cálculos, la física y alguna aplicación industrial. ¿Bien? Su función es ejecución, controlar. Esto está relacionado más con cálculo. Esto quizás lo podemos ver en alguna ingeniería civil, en cálculo de estructura, derivamos. En fin. Vamos ahora a ver las propiedades de la derivada ya aplicado a funciones, para en el segundo video ya comenzar a hacer algunos ejercicios. Recuerden que tengo 25 minutos más de grabación, así que creo que voy a tener que apurarme, me quedan 5 minutos. Bueno, entre las propiedades más comunes tenemos la siguiente. Derivada de y en relación a x, que es lo mismo que derivada de f de x en relación a dx, o que es lo mismo que f'. El f' de x es lo mismo que todo esto para atrás. Así que yo puedo usar f' o bien puedo usar este concepto o este concepto, ¿vale? Ahora, si nosotros queremos derivar dos funciones que están sumándose, nosotros podemos separar por cada una de las derivadas, es decir, la derivada de f de x y la derivada de g de x, lo que sería expresarlo de la siguiente forma: f' de x
y y' de x. Es decir, se derivó cada una por separada. Eso lo podemos hacer, es una propiedad de hecho de las derivadas. Si tengo, por ejemplo, propiedad 1, digamos, si tengo la derivada de cierta función multiplicada por una constante 6, 5, 10, infinito, no sé. Le colocamos f de x. Lo que podemos hacer acá es sacar la constante, igual que los límites y otras propiedades, no sé si las recuerdan. Le sacamos k y derivamos la pura función, o sea, me queda f' de x derivado por la constante k. Eso se da en el caso que queramos nosotros factorizar. Vamos con la tercera propiedad. La d de x de una función multiplicando a otra función. Esta derivada consiste en una propiedad que es la siguiente. Nosotros derivamos la primera función y se la multiplicamos a la segunda sin derivar. Le sumamos la primera sin derivar dije, por la segunda derivada. Es decir, derivamos la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Recuerden que el orden no altera el producto. Puedo escribirlo al revés esto si quisiera. Tercera propiedad. Cuarta propiedad. La derivada de funciones divididas, por ejemplo, f de x partido en y de x. Estas se resuelven de la siguiente forma. Derivamos la derivada del numerador, se la multiplicamos a la derivada del denominador, le colocamos un menos, escribimos la de arriba sin derivar por la segunda derivada, o la del denominador derivada, partido en la del denominador al cuadrado. La vuelvo a repetir entonces. La primera derivada, la del numerador, f' de x por y de x, la segunda sin derivar, menos la segunda derivada por la primera, f de x por y de prima, puedo escribirlo al revés si quisiera, el orden no altera el producto en expresiones de multiplicaciones, y todo eso dividido en la primera al cuadrado, que puede ser escrita así, o también puede ser escrita así. Y tenemos la cuarta propiedad. Y existe también lo que es la regla de la cadena. De la Soledad me habla este sol. ¿Está, cierto? Sí, profesor, no se ve la pizarra en el otro extremo. ¿Por Teams o por YouTube? Por Team. Ah, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Super, profe. Ahí sí, ya, gracias. Bueno, y existe también la regla de la cadena. Que la regla de la cadena consiste cuando tenemos ya dos funciones. Espera un poquito, tomemos un sorbito de... Por ejemplo, tenemos... Déjenme pensar en esto. Tenemos una f de y', de y. Es decir, tenemos una función dentro de una función. Ya lo vamos a tomar con ejemplo. Lo que nosotros hacemos en este tipo de ejercicio es la derivada de la primera f' por la derivada de la segunda. Lo voy a escribir mejor. Sería f' de x, de y de x, porque la derivada de la función, por la derivada del argumento. Ya lo voy a tomar con algún ejemplo para que quede más claro. Así igual es un poquito difícil observarla. Derivo la función y luego derivo la otra función, la del argumento. Este sería entonces el video de conceptos y de las propiedades. Ahora vamos a empezar directamente con ejercicios. Justo en el tiempo, Sole.